Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y de actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro que llega ya a su 9ª edición y que podemos conseguir entrando fácilmente en su página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que nos la envíen cómodamente a casa, porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón ha obligado al Ayuntamiento a retirar los libros de temática LGTBI que había repartido entre los institutos de la ciudad. Las medidas cautelarísimas han sido decretadas ante la petición de la Asociación de Abogados Cristianos por considerar que esos textos de contenido sexual explícito y de escarnio a las religiones no es el adecuado para escolares de entre 12 y 17 años. Me perdonarán ustedes, pero les voy a leer algunas groserías que podemos encontrar en esos libros. Al obispo le dan por el culo, chaperos en el Vaticano, Jesús no nos ama, en ningún lugar se folla como en el seminario, el Papa, el Sínodo y los maricones, el lado positivo del porno, ¿en qué consiste ser un buen follador? Bueno, y me perdonarán que no siga, pero hay más cosas por el estilo. Esto, por ejemplo, lo leemos en el libro de Bruno Bimbi, titulado El fin del armario, que la Concejalía de Cultura, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Castellón, que dirige Verónica Ruiz, que es de Compromís, ha repartido por los institutos. El Departamento Jurídico nos ha notificado hoy mismo que Abogados Cristianos había interpuesto unas cautelarísimas, alegando que atentamos contra los derechos fundamentales. Tenemos comunicación con Polonia Castellanos, ella es la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos. Polonia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuéntenos, ¿cómo detectaron ustedes que el ayuntamiento estaba repartiendo entre los institutos libros con estos contenidos? Pues nos llamaron de un centro, precisamente, cuando vieron lo que pretendían que leyesen los niños y lo que pretendían imponer a los niños, pues nos llamaron escandalizados, como no es para menos. Entonces nosotros lo que hicimos fue interponer medidas cautelarísimas en base a lo que dicen los libros. Y efectivamente al juez no le quedó más remedio que darnos la razón, porque estábamos hablando de los contenidos, que son una auténtica barbaridad para dar a niños de 11 años. De hecho, ayer a mí en un programa en televisión no me dejaban decirlo porque era horario infantil. Claro, no puedes decir estas cosas en horario infantil, pero claro, en cambio se las tienes que imponer a niños desde 11 años. Y aparte de todo esto es porque se estaban dando libros a los niños por parte de un ayuntamiento que no tiene competencias para distribuir libros y menos de este tipo. Si el ayuntamiento quiere distribuir algún libro, que distribuya los libros de matemáticas o de lengua o de física o de literatura, que además haría un favor a los padres. Con esto el ayuntamiento estaba rompiendo la neutralidad a la que tiene deber, así lo consagra el artículo 103 de la Constitución. Además estaba vulnerando el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones religiosas, filosóficas o morales, y además estaba vulnerando el derecho a la libertad religiosa, que está en el artículo 16 también de la Constitución, desde el momento que esos libros lo que se pretende no es respetar ni fomentar el respeto ni la diversidad, ni muchísimo menos, sino que con estos libros lo que se pretendía es atacar al cristianismo y esta vez también a otras confesiones religiosas, entendiendo además que parte este ataque contra las creencias por parte del Ayuntamiento de Castellón, que hay que recordar que es el mismo cuya vicealcaldesa jugaba al Tetris con un Jesucristo crucificado, o que arremete de forma constante para derribar la cruz del Parque Ribalta. Pero, señora abogada, al margen de las competencias que pueda tener el ayuntamiento o no para repartir libros de texto en los institutos, ¿es legal distribuir propaganda ideológica entre menores o, lo que es peor, contenidos pornográficos? No solo no es ilegal, porque vulnera la Constitución, pero es que además nosotros hemos entendido que va más allá, sino que además hay un reproche penal. Es decir, distribuir este tipo de libros con los contenidos que tienen, porque como bien has leído tú, eso es uno de los libros, pero hay más. Hay uno que, por ejemplo, nos dice cuáles son las bondades de la pornografía, está a favor de la pornografía, está a favor de la prostitución, tiene títulos como cómo practicar sexo con drogas, o tiene títulos, y perdón por la expresión también, pero es textual, buscando pollas mientras paseas. Entonces todo esto se pretendía dar a niños de 11 años, entonces nosotros pensábamos que además
de lo ilegal de la distribución. Esta distribución tiene un reproche penal desde el punto de vista de que se podría estar cometiendo un delito de prevaricación, uno de odio por los contenidos que tiene contra las religiones y además uno de provocación y de abuso por todos estos contenidos que, insisto, no ayudan al respeto a nadie, no fomentan el respeto ni a los menores, ni a los homosexuales, ni a los heterosexuales, sino que pretenden adoctrinar y en última instancia yo creo que pretenden acabar con los niños hablándoles de estas cosas como si fuesen buenas, es decir, las drogas, la pornografía, la prostitución. Señora Castellanos, he quedado un poco escandalizado al hojear uno de los textos y encontrar instrucciones para que un niño sepa cómo mantener sexo anal con otro niño de su mismo sexo. ¿Hasta qué punto estaríamos hablando de corrupción de menores al distribuir ese tipo de instrucciones a los menores? Pues lo que hemos hecho es interponer una querella, de momento, contra la concejal del Ayuntamiento de Castellón, que es la que posa, muy orgullosa, precisamente con el libro que dice estas cosas que estás señalando tú bien señaladas, y hemos puesto una querella contra ella, de momento contra estos delitos de provocación sexual a menores, de incitación, de odio, de prevaricación, pero no descartamos que haya más delitos, porque lo que está claro es que a esta señora, y mucho menos a la señora Oltra, a estas señoras no les preocupan los menores. Todos conocemos ya el historial de la señora Oltra con respecto a los menores y lo poco que les preocupan y lo mucho que desprecia a los menores. Y esto, insisto, no es una lucha contra derechos de nadie, no se trata de fomentar derechos de nadie, lo único que pretenden con esto es fomentar el adoctrinamiento y fomentar la imposición ideológica, que no ayuda a nadie, y yo creo que a los que menos, a los homosexuales. Por otro lado, insistir en que fue el propio Compromís el que pidió que se retirasen libros no de institutos, sino de las librerías, que nosotros lo único que pedimos es que estos libros no se repartan en los institutos públicos a niños desde 11 años. El que quiera ir a comprarlo a una librería, pues que vaya, ¿no? Pero fue Compromís el que prohibió que libros, porque no comulgaban con su ideología, fuesen retirados de la Casa del Libro y del Corte Inglés. Entonces, los que realmente imponen una censura son ellos, los que pretenden adoctrinar son ellos, y los que pretenden coartar la libertad son ellos. Nosotros simplemente pedimos libertad tal y como consagra la Constitución para educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones y, por supuesto, sin adoctrinamiento y sin que les expliquen estas barbaridades, que es que no hay más que ojearse estos libros para ver que son absolutas barbaridades. Este libro, como bien dices, habla de cómo practicar sexo anal, en grupo también. Nos habla otro libro de cómo arremeter contra las religiones, otro libro nos habla de lo buenos que son los vientres de alquiler, otro libro está prologado por el señor Rodríguez Zapatero, otro libro está escrito por una anarquista afiliada a la CNT y son todos iguales. Respecto a la cristianofobia que destilan algunos de estos textos, ¿no podemos entender que es un delito de odio atacar los sentimientos religiosos? Pues ahora que el señor Marlaska insiste tanto en los delitos de odio, este es un delito de odio de libro, es decir, es una ofensa gratuita. Quiero decir, para defender los derechos, la igualdad, la tolerancia, no hace falta arremeter contra nadie, y mucho menos arremeter contra la religión. Por parte del Ayuntamiento de Castellón ya hemos visto que hay una obsesión patológica contra la Iglesia Católica, pero es que para respetar a unos no hace falta atacar a otros. Entonces es una cristianofobia evidente. El Ayuntamiento de Castellón yo creo que tiene un serio problema de obsesión patológica y efectivamente es un delito de odio, de los que tanto habla Marlaska, pero resulta que cuando realmente se comete un delito de odio, de verdad, no de los que son bulos, ahí la Fiscalía no hace nada, el señor Marlaska se calla y somos nosotros los que tenemos que insistir en que se cumpla la ley y en que se cumpla el Código Penal, que es algo muy sencillo. Bueno, pues de momento la justicia les ha dado la razón, ha dictado medidas cautelarísimas, veremos qué recorrido judicial pueda tener esto. Doña Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, enhorabuena por el éxito judicial, que siga adelante en esa lucha por defender los intereses de los niños y muchísimas gracias por contárnoslo aquí en Los Intocables. Pues muchísimas gracias. Nosotros seguiremos porque pensamos que los niños son intocables. Hasta ahí podíamos llegar. Esto hay que limitarlo. Los niños no pueden recibir este tipo de perversión. Esto no ayuda a nadie. Y sí que quiero decirte que a raíz de ganar estas cautelarísimas nos han intentado hackear, nos están llamando, nos están insultando, pero nos da igual porque pensamos que por encima de todo eso están los niños, los derechos de los niños, los derechos de los padres y no vamos a permitir que esta gente trate de adoctrinarles y trate de acabar con su infancia. Y cuente con Los Intocables para hacerlo llegar a todas las personas que estén interesadas al respecto. Polonia Castellanos, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Bueno, primero felicitar a Polonia Castellanos por su labor que hace, que la conozco y la sigo, y además la defiendo y la promuevo, ¿no? Desde luego, el delito de prevaricación es de libro, nuestro artículo 404, en el sentido de emplear medios para la utilización sistemática o, de alguna manera, parcial de la enseñanza. El delito de odio, evidentemente, en cuanto se habla, es que no quería repetir lo mismo que hemos repetido, pues en nuestro artículo 510 lo establece directamente, como bien dice nuestro artículo 510 de nuestro Código Penal, a determinadas personas o a determinadas instituciones, y en este caso lo contempla también refiriéndome a las exclamaciones que, bueno, por un lado y por otro se han hecho. Y por encima de todo esto, ¿qué tenemos? Pues por encima de nuestro Código Penal, pues tenemos nuestra Constitución. ¿Y qué es lo que dice la Constitución española? Pues nuestro artículo 16 de nuestra Constitución habla de la libertad religiosa e ideológica. Y habla también de la educación, nuestro artículo 27.3, de la educación de los padres que quieren dar a sus hijos, ¿no? Y para mí esta es la norma básica, ¿no? La Constitución en estos dos artículos, en el artículo 16 y en el artículo 27, en cuanto a la libertad religiosa y la educación de los hijos, pero para mí me parece muchísimo más importante también el artículo 103 de nuestra Constitución, que habla que la administración debe ser objetiva y neutral en referencia a la educación de los hijos. Y para terminar con ello, quiero decir que por encima de todo está el derecho de los padres a decidir la educación de los hijos. Repito, el derecho de los padres a decidir la educación de los hijos. El hecho que se fomente, se auspicie o se intervenga de alguna manera la educación de los hijos desde la base, cuando no tienen ninguna conciencia, no iba a decir real de lo que se le está diciendo, es que ni siquiera se lo plantean, para mí es una perversión, repito, de nuestro Código Penal, de nuestra Constitución española y del derecho a los padres a decidir la educación de los hijos. Ana. El derecho a la educación lo tienen los alumnos, realmente, no los padres. Los alumnos tienen el derecho de adquirir conocimiento. De hecho, podríamos tener un padre que crea que la Tierra es plana y que desee que le pasen esos conocimientos en la escuela a su hijo, pero su hijo tiene derecho a conocer cómo es el mundo realmente. Entonces, el derecho a la educación es un derecho que les corresponde a los niños y adolescentes. Ese es el derecho real. A los alumnos tienen que conocer, independientemente de las ideas que tengan los padres. Luego los padres, evidentemente, si quieren otro tipo de educación, lo pueden llevar, y para eso hay una serie de contenidos que están para la educación pública y también se consensúan para la privada, pero pueden tener una educación, si así lo eligen los padres, si tienen esa elección de que quieran una educación pues que sea más religiosa o cualquier otro aspecto, eso es evidente y también lo respeta la Constitución. Ahora bien, esto respecto a la neutralidad y también sobre el artículo 14 de la Constitución, en la que dice que a todos los ciudadanos se les tiene que respetar y no se les puede discriminar por ningún concepto, no sea ni por raza ni por religión. No, digo, claro, pero a los niños que estén en una escuela, que se les vea diferentes, que sean homosexuales, ya, pero hay una realidad en una escuela y también hay. No estoy hablando. ¿Se puede terminar un discurso? A ver, si por favor, dejémosla terminar, a ver a dónde quiere llegar. A donde quiero llegar es que hay una realidad que también se da en los libros, que puede ser, no me estoy hablando de estos libros. Que pediría que hablásemos de estos libros. Pero en otros momentos también íbamos a hablar de una cosa y hemos acabado de haga usted el preámbulo que usted considere, pero luego le preguntaré por estos en concreto. En mi libertad de opinión, pues hay libros en los cuales se hace referencia a una familia tradicional de papá y mamá y niños, y la familia actual es muy variada y no se representa. Entonces, tienen que ver y se tiene que visualizar. Si hay un niño que es, o una niña que es gay o lesbiana, pues tiene que ver que es una normalidad y que no es anormal y que no es algo diferente y que tiene que verse. Diciendo lo contrario. No. Déjele terminar, porque cuando Estoy termine estas la cosas realidad le quiero hacer una pregunta en concreto. Eso es lo que se tiene que pasar en la escuela, en esa normalidad y se tiene que visualizar también en los libros.
Ahora, sobre el contenido que hacen los libros... Ahora voy a esto. Por fin. ¿Qué le parece estos libros de los que estamos hablando? Pues a mí no me gusta, personalmente, a mí no me gusta. ¿Que se puede expresar de otra forma pues la realidad LGTBI a través de los libros? Entiendo que sí, de muchísimas maneras, que sean, pues que no sean tan visuales o no sé, igual que se puede expresar la relación hombre y mujer, que no tengan que especificar realmente cómo se lleva una relación entre hombre y mujer, o sea, es que... Sí, de verdad, a mí me ha sorprendido leer cómo se le da instrucciones a un niño para dilatar el ano de otro niño para proceder a la penetración anal con otro niño de su mismo sexo. Eso es la explicación. Sí. Ahora, me ha parecido un poco escandaloso. El contenido sí, que la educación sexual también debería de llegar a las escuelas, también. Y tenemos, y vamos a poner un ejemplo que ha llegado en esta semana, nuestra infanta que está estudiando en un colegio hiperprestigioso en Gales y han tenido una fiesta LGTBI de la que han participado todos los alumnos y se han disfrazado y han hecho una fiesta de cabaret para ver, era una fiesta queer y era para ver la diversidad sexual y en lo cual todos han participado. Oye, esto si se forma aquí en España, teníamos ahora aquí un debate hablando de por qué se hace este tipo de fiestas en los colegios de nuestros niños. Si el debate es porque existen estos libros. Fran, ¿cómo lo ve usted? A mí lo que me parece realmente es lo que son ese tipo de libros, ¿no? Me parece pornográfico. Yo voy a comprar estos libros y se los voy a mandar a Pedro Sánchez y a todo el gobierno, pero con anotaciones y post-it, en particular en esa escena que tú estabas comentando, ¿no? Por si alguno de ellos, de un pasaje que he leído esta mañana, por si alguno de ellos lo necesita, aunque igual Marlaska, por boca de la Fiscal General del Estado, les pueda dar alguna clase. Dicho lo cual, creo que estas personas pues tienen que pagar con ello. Yo creo que a los niños no se les debe adoctrinar. Yo he oído una burrada aquí en esta mesa, niños homosexuales. Un niño no sabe ni qué es un niño. Todavía. Vamos a ver, no me le metamos la homosexualidad. Yo este fin de semana, cuando almorzaba con mi familia, uno de mis sobrinos me decía, ¿por qué tengo yo que aguantar que vayan a mi clase, a darme una clase de LGTBI y que me inviten a probar? Eso es normal y es lógico, Comunidad de Madrid. Sí. Un colegio concertado, civil, un colegio concertado civil. ¿Eso es lógico que le inviten a probar? ¿Que le inviten a probar de qué? Que le inviten a probar dónde es. Acabo de decir. O sea, yo no te voy a describir. ¿En serio? No, sabes que no. Y estás es un bulo. Estás metiendo una fake news. Una cosa es que den contenido. Para ti todo. Sí. Todo para ti, porque resulta. O sea, una cosa es que la diversidad, que les explique la diversidad, y otra cosa es que una invitación es... Yo te he dejado de hablar, dejemos de que termine, si está contando eso... Yo te he dejado de hablar, ¿por qué tengo que creerte a ti? Y vuelvo otra vez al inicio del programa. Si es que todo va con la misma ideología, la izquierda, coño, ¿por qué siempre la izquierda? ¿Sabes lo que he hecho yo de menos en estos debates de verdad? Que salga el colectivo LGTBI y diga, no señores, ustedes a mí no me representan, nosotros representamos a nuestro colectivo y nos defendemos por nosotros mismos, somos conscientes de que la sociedad sabe que estamos ahí y nos respeta. En el 90% de los casos, porque siempre hay algún energúmeno o alguna energúmena. ¿Me estás señalando? No, estoy gesticulando. No, estoy gesticulando. Uno y otro. Claro, he dicho uno y otro. A partir de ahí, todo lo que quieras. No hay una ideología política sobre la sexual. Es decir, hay gays que son de izquierdas y los habrá de derecha y los habrá de centro. ¿Quiénes han politizado todo? La izquierda. Un follón mental que da miedo. Una frase que no admite discusión. En los derechos y libertades fundamentales que recoge la Constitución están los derechos de los padres a decidir la educación de los hijos. Punto. Esto es la Constitución. Y la de los hijos a recibir una educación. Sí, pero la de los padres a decidir la educación de los hijos. Claro, que por favor, seamos pero sobre sensatos. Esa prevalece y está no hay prevalencia. Educación sí, adoctrinamiento de los derechos del niño que ha firmado España. Tú me estás hablando del artículo 27.1, el 2 y el 3. Y yo te estoy hablando de la prevalencia que tienen los padres a decidir la educación de los hijos. No tiene prevalencia. Tiene el derecho, pero España ha firmado una declaración sobre los derechos del niño en el cual el niño
no, su derecho a aprender está por encima de la ideología. Pregúntaselo a las ministras. Tiene el derecho a decidir la educación, qué tipo de educación tienen los hijos, porque los hijos no son del Estado, Ana, los hijos no son del Estado, por mucho que os empeñéis, los hijos no son del Estado, el Estado no tiene que tutelar lo que el hijo tiene que aprender. Pero tiene derecho es que vais al a que si su padre puro, se es que vais al comunismo puro. Bueno, pero si su padre cree la tierra es plana, tiene ese niño. Oye, si su padre quiere creer que la mundo. tierra es plana, tiene el derecho a que su hijo decidirá en libertad luego. Sí, claro. Pero el comunismo no puede imponer al hijo, que es lo que tiene que decir chaperos en el Vaticano, Alá no es grande y Jesús no nos ama, y al obispo que le den por culo. Qué triste debate. No, de es verdad. que no, No, es que triste no. debate no. Hombre, el debate es este. Triste El debate es porque este. negáis la Yo no he realidad escrito esto, al resto de No, la no sociedad. estamos negando realidad Sí, que lo ninguna. negáis, Yo no he sí, escrito No, lo estamos negáis. denunciando Sí. unos libros pornográficos que ya son feos de por sí, que van contra el catolicismo, que lo acabas de ver tú mismo, y que además los están distribuyendo entre niños menores de 11 años. Pero bueno, y sale ahí una pájara de Compromís diciendo jiji, jaja, y esto es así, y esto es de más allá. Pero eso es educación sexual. Eso es educación sexual. Creo que Javier me ha hecho una pregunta. pregunta. Llevar la pornografía al colegio. Eso es decirle a los niños, oye, o haces esto o estás mal visto en la sociedad. Con lo cual... No, los niños tienen Bueno, que me voy a aprender callar vivir en me voy a callar la diversidad. expresión. Ana, que Me voy a haya- callar la Los expresión. niños tienen que LGTBI aprender. Claro, luego hay Hay gente hay- LGTBI de derechas, Ana. Es que la hay. Gente Claro, LGTBI claro, de se lo he derechas que está en dicho, contra se lo de he esto. dicho a él. Que está en contra de esto. Se lo he dicho que estáis, porque él Claro. ha dicho Yo y lo ha conozco intentado como tú. gente LGTBI de Es derechas que está imposible, precisamente es en tener- contra de esto. A ver, por favor. Él lo ha intentado antes de decir que esto es de la izquierda LGTBI. Y yo le he No, venido a decir... no te equivoques, que Lo yo has no he dicho dicho que es de la izquierda LGTBI, izquierda. he dicho No, la y he dicho, izquierda. la izquierda. Bueno, es que como la izquierda, Punto. efectivamente, El como Partido lo tenéis Socialista, todo el en la Partido idea, Comunista y en la compañía. idea, No, en no la soy idea yo. de la Ya está. izquierda, y yo he Ya le he está. batizado No vayas antes, a le he poner dicho, en mi boca no lo hay- que yo no he dicho. Sí, lo has dicho. No lo he dicho. Has dicho. No lo he dicho, hecho en falta que los colectivos LGTBI no salgan en estos Exacto, momentos. exacto. Eso es lo que he dicho. Exacto. Y si no, Sí. rebobinamos y lo escuchas. Sí, sí. Bueno, es que podemos escuchar No tantas pongas, cosas no que se han pongas dicho. en mi boca palabras que y yo por no he lo dicho. mismo que te Por he favor. dicho, porque vienes a decir que es que realmente esto El viene problema por la es de la viene izquierda, y pregúntale Otra a vez. Celaá. Bueno, venga, Bueno, va, pues eso contestaros, ha somos quedado, vosotros eso solos. ha quedado claro. En fin, otro tema del que seguramente tendremos ocasión de hablar largo y tendido. Ya saben, el debate de la educación da para mucho. Antes, con la pedagoga sueca, con el prestigio internacional que tiene, hemos hablado de sistemas educativos. Ahora estamos hablando de ideología, de adoctrinamiento o de llevar a las aulas donde hay menores determinados contenidos que no necesariamente pueden considerarse adecuados para esas edades o al margen de las familias. Pero, en fin, da para mucho el debate y me comprometo a organizar algún tema en profundidad sobre todo este asunto. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con otra noticia del día de hoy. Justamente, como saben, el Tribunal Supremo tenía que analizar los recursos presentados por PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Bueno, ellos argumentaban que no daba la idoneidad e imparcialidad necesaria, puesto que era una ministra de Justicia del Gobierno socialista nombrada fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo finalmente ha rechazado esos recursos presentados por PP y por Vox, con lo cual Dolores Delgado puede seguir siendo fiscal general del Estado, pero no ha entrado en el fondo de la materia, no se ha metido en la harina de determinar si es idónea o no para el puesto. Se ha limitado a decir que desde su punto de vista no había atribuciones suficientes por parte de estas dos formaciones para presentar el recurso. Una pausa y les contamos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento.
envejecimiento y, lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. Dolores Delgado
podrá seguir por el momento como fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos que habían presentado PP y Vox por considerar que no cumplía la idoneidad necesaria para el puesto. La sección cuarta de la Sala Tercera del Alto Tribunal no ha entrado en la cuestión de fondo y se ha limitado a rechazar los recursos por una cuestión de forma, al considerar que estas formaciones no están legitimadas para recurrir su designación. El asunto, en el caso de haber entrado en el fondo, era complejo, porque podían alegarse argumentos jurídicos tanto a favor como en contra. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial avaló el nombramiento sin entrar a debatir su idoneidad, pero 7 vocales emitieron un voto particular en contra y otros 2 aseguraron que perjudicaba la imagen de imparcialidad de la justicia. Y de los 2 recursos presentados, el del PP incluía el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, GRECO, dependiente del Consejo de Europa, en el que se advertía de la falta de independencia judicial en España. Finalmente, el tribunal ha rechazado los recursos, pero como les decimos, sin entrar en la cuestión de fondo, por lo que Dolores Delgado podrá permanecer en su puesto de fiscal general del Estado. Tenemos comunicación con María Jamardo, ella es periodista de Tribunales de El Debate. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Cómo valoras la decisión del Supremo? ¿Da la impresión a lo mejor de que no ha querido meterse en harina y se ha limitado a desecharlo por la cuestión de forma sin querer entrar en el fondo? Creo que era lo más cómodo, si se puede entender que esta cuestión que trató la Sala esta mañana como un asunto delicado podía ser evacuada de una forma más o menos cómoda para los magistrados llamados a resolverla. No ha habido unanimidad, algo que yo ya avanzaba que no pasaría. 2 serán los votos particulares en contra de este rechazo por falta de legitimidad del Partido Popular y de Vox. Y la pregunta en el ambiente jurídico es si PP y Vox no tienen legitimidad, ¿quién la tiene? ¿Quién puede cuestionar al Gobierno el nombramiento, por muy discrecional que sea, de la fiscal general del Estado, que, insisto, entra dentro de las competencias del Gobierno, es una decisión política, pero no puede, por ello, ser arbitraria? Buena pregunta esa, sí señora María, si no la tienen PP y Vox, ¿quién la tiene? Habría que determinarlo. Cuéntanos una cosa, en caso de que el Supremo hubiera determinado que Dolores Delgado no era idónea para el cargo, ¿esa decisión hubiera sido vinculante para el Gobierno o qué hubiera pasado? Claro, aquí había 3 escenarios. Lo que se planteaba la Sala en ningún momento ha sido el revocar el nombramiento de Dolores Delgado, que habría tenido consecuencias bastante problemáticas, teniendo en cuenta primero cuál es la posición de la Fiscalía en causas tan relevantes como el indulto a los golpistas, como la extradición, entrega, en este caso, por orden europea de detención de Carles Puigdemont, los estados de alarma y tantas otras cuestiones en las que interviene el Ministerio Público como defensor de la legalidad en nuestro país. Lo que hubiera pasado si se hubiese anulado o si se hubiesen admitido esos recursos es que el Real Decreto por el que el Gobierno aprobó el nombramiento de Dolores Delgado quedaría automáticamente revocado y, por lo tanto, cesada de inmediato Dolores Delgado. Pero insisto, ese no era en ningún caso el escenario que se planteaba, pero sí había 3 alternativas, la que ha finalmente ocurrido y las 2 que apostaban por desestimar los recursos, una en un tono bronco con el Gobierno, en el que el tribunal afease el juego del Gobierno con ese límite de transparencia, imparcialidad y apariencia estética de independencia de Dolores Delgado, que salía, recordemos, como titular de Justicia durante la primera legislatura con el primer ejecutivo de Pedro Sánchez, para automáticamente ser colocada al frente de la Fiscalía. Y segunda opción, que fuese una sentencia desestimatoria en la que se permitiesen votos particulares de los discrepantes, de aquellos magistrados que optasen o que defendiesen, en base a argumentos jurídicos, que no era una persona idónea o que no era una jurista de reconocido prestigio, como también evitó pronunciarse el Consejo General del Poder Judicial en aquel informe en que salvó la candidatura, pero de una manera un tanto atípica con respecto a sus predecesores. Así que tendremos que ver qué es lo que se dirime en futuros judiciales, porque todo parece indicar, el PP ya así lo ha confirmado y Vox parece que también va a estudiar las posibilidades
de que el nuevo Tribunal Constitucional, ya después de la renovación pactada entre populares y socialistas, resuelva si el Supremo actuó bien o no, rechazando esos recursos por falta de legitimidad de los partidos políticos que los interpusieron. En el caso de que el Constitucional diga que se equivocó el Supremo, el asunto tendría que volver a la Sala Tercera, probablemente incluso a la sección cuarta, a esos 7 magistrados que hoy han deliberado, votado y tomado esta decisión que se avanzaba, y tendrán, por lo tanto, entonces que entrar en el fondo del asunto. Pero tardará tiempo. Sí, pero María, antes de eso conoceremos el contenido de esos votos particulares de esos 2 magistrados, ¿no? ¿Intuimos en qué sentido pueden ir? Bueno, la realidad, o por lo que yo he podido pulsar, es que no hay una regulación estricta sobre las cuestiones de legitimidad para presentar recursos en este tipo de nombramientos o designaciones con una cierta discrecionalidad política. Sería lo mismo que si alguien pretende recurrir la designación o el nombramiento de un ministro, con una salvedad que es evidente, y es que el ministro al final no deja de ser un miembro del Ejecutivo, del presidente del Gobierno y un cargo de confianza, mientras que el fiscal general del Estado, aunque entra dentro de las competencias de cada gobierno, de cada ejecutivo en cada legislatura, es una figura que representa la legalidad, que por lo tanto debe mantener una cierta apariencia de independencia e imparcialidad al frente de una institución que a veces se olvida que es del Estado y no del gobierno de turno. Pero hay un vacío al respecto de este tema, y lo que ha hecho el Supremo es resolverlo como ha considerado más oportuno, que en este caso es una interpretación restrictiva de la ley actual. Mi intuición es que los 2 magistrados, en este caso José Luis Requero y Herrero Fonseca, que han votado en contra, que anuncian además esos votos particulares, lo que harán será una interpretación extensiva de la ley, y que por lo tanto considerarán que efectivamente las formaciones políticas que tienen, por ejemplo, la competencia amplia de poder recurrir leyes ante el Tribunal Constitucional, y que este Tribunal Constitucional las declare inconstitucionales, con mayor motivo podrán recurrir a los tribunales para cuestionar el nombramiento de una figura como la fiscal general del Estado. Interesantísimo el debate que se nos plantea. Tendremos ocasión de comentarlo a medida que vaya avanzando. María Jamardo, periodista de Tribunales del Debate, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Hasta luego. A ver, tenemos muy poquito tiempo, pero señor letrado, ¿qué valoración hace usted? Muy rápida. Lógicamente, la falta de legitimación activa es la cuestión, el quid, y es lo más importante. 2 de los 7 magistrados, Requero y Fonseca, son los que se oponen directamente. Algunos le conocemos a Requero, además, muchas de los autos suyos, a mí particularmente alguno me gusta, y la sección cuarta a la que ha intervenido, no la tercera, la cuarta, en la cual tendría que devolver. Pero ¿qué es lo que la oponente ha sido Pilar Teso, que era del Partido Socialista, ¿no? Pero ¿qué es lo real por donde, qué es lo que nos encontramos aquí? Pues que, bueno, en este caso ha sido Vox y ha sido el Partido Popular, yo creo, pero más Vox, pues que precisamente se basaban en que Dolores Delgado no podía ser fiscal general del Estado porque ha sido recusada 3 veces. Ha sido recusada 3 veces. Y tenemos el antecedente de Eligio Hernández, que por estar 7 años en el gobierno, también fue recusado precisamente por todas las asociaciones de la magistratura, la Asociación Profesional de la Magistratura, porque es necesario ser jurista de reconocido prestigio, como lo dice nuestro artículo 124.4 de la Constitución. Señores, otra vez la Constitución, artículo 124.4 de la Constitución, jurista de reconocido prestigio. La señora Delgado ha sido recusada 3 veces. ¿Ana? Y además tiene todos los requisitos. En la idoneidad, el Supremo nunca al fondo, lo que tú querías y le preguntabas a María, nunca se ha pronunciado, ni lo va a hacer, porque es una cuestión política, en la idoneidad. Entonces nunca se va a entrar, y efectivamente quiere una trayectoria de recorrido, el prestigio en esa trayectoria de más de 15 años con nacionalidad española. Son los requisitos que piden y son los requisitos en los que cumple la señora Dolores Delgado. Por otra parte, a la legitimación activa hay jurisprudencia, y hace
de hace más de 3 décadas, en el cual se dice que esa legitimación activa no la tienen los partidos políticos, las tienen los jueces y fiscales. No volvamos a la asociación de fiscales. No. O sea, pero entonces, por esa regla de 3 solamente podría acusar la Fiscalía, y eso no es verdad. Es que cualquier asociación privada también puede entrar en. Bueno, entramos en otro debate que Hombre, en el momento. Es que no podamos instrumentalizar la Fiscalía también de esa manera. Es que es una barbaridad también. Pero está instrumentalizar la Fiscalía porque no presenta. Es tu opinión, Hombre, pero la jurisprudencia está. Es que es la realidad, cualquier asociación puede es cuerpo presentar. legislativo. Entonces, tenemos una sentencia en la cual dice que los que tienen la legitimación activa son las asociaciones de fiscales, no los partidos políticos. Y la tiene cualquier persona para iniciar un procedimiento. La no. legitimación activa viene recogida por la Constitución. Es que volvemos otra vez a instrumentalizar. Y es más, la acusación particular parece que a los partidos políticos se les acaba. ¿Cómo que se les acaba? A mí lo que no son nadie los partidos políticos tampoco. Lo que realmente me sorprende es lo que dijo María, y yo lo estaba pensando en ese momento y estoy discutiendo encima de la mesa, ¿no? ¿Quién realmente está legitimado para recurrir? ¿No? Pues si no está legitimado el Partido Popular y Vox, es que al final vamos a lo más burdo, es decir, esta señora la elige Sánchez y la nombra Sánchez. ¿Y cómo la nombra? En un Real Decreto. Vamos a recurrir el Real Decreto de nombramiento y vamos a entrar en el fondo de la cuestión. Claro que el Tribunal Supremo tiene que entrar en el fondo de la cuestión. Lo que no tiene que hacer es generar los galimatías que está generando, pero lo está generando con Dolores Delgado, lo está generando con la extradición de Puigdemont, lo está generando con absolutamente todo. O sea, ¿no queremos tener una justicia seria? Pues que la justicia sea seria de una vez. Si tienes al Tribunal Supremo. Y Eligio Hernández fue recusado y Dolores Delgado... ¿El Tribunal Supremo no es serio? Pero Eligio Hernández fue recusado y Dolores Delgado... No es serio. Es que el Tribunal Supremo no es serio. Acabáis de decir, estamos hablando... No, es que no es serio. No es serio, porque no os gusta la sentencia. Tú te vas a la forma y no te vas al fondo. Y luego... Estamos hablando ¿Quién está hablando en este momento? En teoría yo. Vale, pues entonces termine usted. En teoría yo, ¿no? Y luego te coges y te vas al artículo 124 de la Constitución, te vas al punto 2... y ves lo que tienes que ver y cómo tiene que ser nombrado. Te vas al punto 4 y te dice que tiene que ser un jurista de reconocido prestigio. ¿Esta señora es de reconocido prestigio? No, pero sí ha sido recusada 3 veces. Ha sido recusada 3 veces. Claro. Y luego es pornográfico su nombramiento. Acaba de dejar el sillón del Ministerio de Justicia y se sienta en el de la Fiscalía General del Estado, que no es como dijo el periodista de Radio Nacional cuando Sánchez le preguntó ¿de quién depende la Fiscalía General del Estado? Y dijo... de ti, del presidente del gobierno. Pues no, señor, tiene un apellido, Fiscalía General del Estado, no de Pedro Sánchez, del Estado, sí, claro. No de Pedro Sánchez, y además, del Estado. Jurídicamente hemos avanzado porque la doctrina Botín y la doctrina Atutxa, en eso hemos avanzado, ya dictamina que no solamente la Fiscalía es la necesaria, y eso lo reconocemos ya porque han pasado años, no es necesario solamente que la Fiscalía sea la que intervenga. Eso es la doctrina Botín contra la doctrina Atutxa. Eso es la realidad. Con la acusación particular a los partidos políticos. Las acusaciones particulares pueden iniciar procedimientos. En este tema nos encontramos. Esperábamos todos la resolución del Supremo y el Supremo ha tomado el camino fácil, decir, no me meto en el fondo de la cuestión, no entro a valorar si es incompatible para el cargo, si es idónea o no para el cargo, si es escandaloso o no su nombramiento, simplemente me quedo en una cuestión de forma, no considero acreditados estos dos demandantes para presentar recursos, con lo cual no lo acepto a trámite y liquidado. Y la pregunta es lo que nos decíamos aquí, pues si PP y Vox no están acreditados para presentar esos recursos, ¿quién lo está? Buena pregunta será. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra, que saben que el tema de la justicia es asunto recurrente en la agenda política nacional. Don Fernando Martínez Dalmau, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias a la Isabel Ruiz por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Fran Trejo, un día más por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Javier. Nos vamos, gracias también a todos ustedes por estar con nosotros, pero ustedes no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película. Esta noche, Los líos de Susana, una comedia musical protagonizada por Debbie Reynolds, que nos plantea las vicisitudes de Polly, una oficinista que es despedida de los grandes almacenes en los que trabaja. Resulta que el mismo día que es despedida se encuentra un bebé abandonado y por casualidades de la vida se hace pasar por su madre, algo que le permitirá ganar la ayuda y el amor de Dan, que es el hijo justamente del propietario de los almacenes. Todo un lío. No les cuento más, disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables.